¿Cómo están mis amados? Dios les bendiga grande y poderosamente. El día de hoy quiero compartir contigo una palabra que le he titulado La importancia de tomar decisiones radicales. A lo largo de la historia hemos visto cómo hombres de Dios han caído. Hemos visto que sus iglesias han sido destruidas. Hemos visto cómo a muchos les ha costado levantarse. Hemos visto como otras pasaron años para levantarse y otras que nunca más pudieron levantarse. Hemos visto también matrimonios que hoy están al borde de la destrucción, a esposas lastimadas, hijos heridos, y todo esto pudo haberse evitado tomando buenas decisiones, tomando decisiones extremas, tomando medidas contundentes. De ahí nuestro título de decisiones radicales, tomando decisiones radicales. Y la pregunta es cómo cuidarnos nosotros de una caída, incluso cómo evitar ser nosotros la causa de estos lamentables hechos. Y para eso hoy estaremos viendo de qué manera el Señor quiere ayudarnos. Quiero leerte un pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos del 42 en adelante. Dice la palabra del Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio salado será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tomando decisiones radicales. En este contexto de nuestro pasaje que les acabo de leer, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se encontraban en la ciudad de Capernaum, en una ciudad costera frente al mar de Galilea. Los discípulos en esa ocasión habían reflejado dos grandes pecados: el pecado de la ambición y el pecado de la rivalidad. Pero en esa ocasión el Señor mostró amor y paciencia al reprender a estos discípulos de este terrible pecado de orgullo, porque de no ser tratado en esa ocasión, ese pecado en ellos, movido por el orgullo de sus corazones, pues lo más seguro es que los iba a llevar a la destrucción, los iba a llevar al fracaso de sus vidas, los iba a llevar al fracaso de sus ministerios. Escúchame, eran los quien iban a ser las columnas de la iglesia que el Señor estaba levantando. Así es de que el Señor mostró ese día amor, paciencia, misericordia para tratar ese pecado de ellos. Por eso el proverbio capítulo 16, versículo 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Ese era el rumbo, ese es el camino para aquel cuyo corazón orgulloso eh, lo domina. Ese es el camino de aquel corazón orgulloso, de aquel corazón altivo: la destrucción, el fracaso. Entonces en aquel momento, en esa casa,
ahí en Capernaum, posiblemente en la casa del apóstol Pedro, Jesús había tomado a un niño, un pequeño niño, dice el versículo 36, para que sus discípulos pudieran visualizar a un creyente. Tener y poner ese niño en medio ahí representaba eh, representa un creyente. Así que teniendo en mente a estos pequeñitos que han recibido a Cristo, que son de Cristo, Jesús nos va a decir dos cosas. Jesús nos va a decir dos cosas. Número uno, nos va a dar una advertencia a no ser tropiezo. Una advertencia a no ser tropiezo. Mira lo que dice el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Esta es una advertencia seria y requiere toda nuestra atención, mi amado hermano. Es una advertencia seria que requiere toda nuestra atención. Porque primero vemos que es una advertencia general. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Cualquiera significa que no importa quién tú seas, no importa cuál sea tu nombre, tu posición, tu estatus social o económico. Si tú sirves de tropiezo a uno de los pequeñitos de Cristo, tu castigo será grande y terrible. Por eso es serio. Si tú sirves de tropiezo a uno de los pequeñitos de Cristo, tu castigo será grande y terrible. De ahí que Jesús añada, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Recuerda que el mar estaba frente a ellos. La mayoría de ellos eran pescadores. Ellos conocían las profundidades del mar. Una piedra de molino era pesada, tanto que Mateo, el capítulo 18:6, nos da a entender de que era una piedra tan pesada que necesitaba ser movida por la fuerza de un asno. Ahora podemos ver mejor lo que sería ser arrojados a las profundidades del mar, atados al cuello con una gran piedra. Un castigo cruel y sin posibilidad alguna de sobrevivir. Bueno, esa terrible sensación y ese castigo será menos fuerte que para aquellos que hagan tropezar a uno de sus pequeñitos. Ese castigo así de cruel, esa sensación terrible de ser amarrado de una piedra súper pesada, amarrado al cuello y lanzado al mar, ese castigo es menos pesado que para aquellos que hagan tropezar a uno de sus pequeñitos. ¿Te puedes imaginar la magnitud del castigo que le espera a aquellos que sean una piedra de tropiezo? Con estas palabras, seguramente sus discípulos quedaron sin aliento. Con estas palabras, seguramente sus discípulos quedaron callados, como cuando Jesús los cuestionó en el versículo 34. Haríamos bien tú y yo hacer lo mismo y preguntarnos a quiénes podemos o podríamos nosotros hacer tropezar. Bueno, si tú eres padre o madre de familia, tú podrías hacer tropezar a tus hijos. Si tú eres esposo, tú podrías hacer tropezar a tu esposa. Si tú eres un hermano mayor en tu casa, tú podrías hacer tropezar a tus hermanitos. Si tú eres jefe, tú podrías hacer tropezar a uno de tus servidores, a uno de tus trabajadores. Si tú eres cristiano, tú podrías hacer tropezar a un recién convertido. Si tú eres líder, tú puedes
hacer tropezar a tus seguidores. Si tú eres maestro, tú puedes hacer tropezar a los que te oyen. Y si tú eres pastor, como muchos que conozco en nuestros días, tú puedes ser piedra de tropiezo para una congregación entera. De ahí que la advertencia, hermanos míos, sea seria. Es general y es seria. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo lo dice de esta manera en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos. Eso es un lamento. Ay del mundo por los tropiezos, dice el Señor. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero escucha esto. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de ti, mi hermano. Ay de mí si somos tropiezo para uno de los pequeñitos que han creído en el Señor. Esa palabra ay representa lamento, dolor. Y eso es lo que le espera a alguien que es tropiezo para uno de los pequeñitos que han creído en el Señor. Así que Cristo nos advierte a nosotros en este versículo 42 de no ser nosotros el tropiezo de los demás. Pero ahora Él nos va a desafiar a tener cuidado de las caídas. Y ese es nuestro segundo punto. No solamente nos llama y nos advierte a no ser tropiezo, sino también nos desafía a tener cuidado de las caídas. A tener cuidado de las caídas en los versículos del 43 al 48. De ahí entonces la importancia de tomar decisiones radicales. Eso es lo que Jesús les va a decir a ellos. Eso es lo que Jesús les va a desafiar a tomar esas decisiones radicales en su vida. Y para resumirlo, porque ya lo hemos leído, pero a manera de resumirlo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, dice el Señor. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Esa mano que te es ocasión de caer implican aquellas cosas que nosotros tocamos, aquellas cosas que nosotros hacemos, aquellas cosas que nosotros sostenemos con nuestras manos. Implican nuestras obras. Si esas cosas te son ocasión de caer, córtalas de tu vida. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Esas cosas, ese pie, nos indica aquellas cosas a donde nosotros vamos, aquellos lugares que nosotros visitamos. Bueno, si ese lugar que tú visitas te es ocasión de caer, no vayas. Ese ojo representa aquellas cosas que miramos, aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que codiciamos, aquellas cosas que nos sirven para codiciar. Jesús no está hablando de que literalmente te hagas daño a tu cuerpo, no está hablando de mutilar el cuerpo, pero Él está hablando de ser extremo con aquello que te hace caer. Él está hablando de que tenemos tú y yo que ser extremos con aquellas cosas que nos hacen caer. Un predicador dijo que si nosotros no somos extremos con respecto a la tentación, entonces la tentación será extrema con nosotros. Déjame repetirte eso. Si tú no eres extremo con la tentación será extrema contigo. Así es de que si ese trabajo te es ocasión de caer, hermano, renuncia. Si esa solicitud de amistad te hará caer, recházala. Si esa red social te será ocasión de caer, no la abras. Si esa página te es ocasión de caer, bloquéala. Si ese número de teléfono le es ocasión de caer,
no le llames, no le contestes, no le mandes mensajes, bórralo. Si visitar ciertos lugares te son ocasión de caer, no vayas. Estas advertencias, hermano, no están ahí para llenarte de miedo, aunque haríamos bien en dejar que la palabra del Señor nos llene de ese temor reverente a nuestro Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Haríamos bien en llenarnos de temor nuestros corazones con respecto a las cosas santas de Dios. Pero no están aquí para llenarnos de miedo, sino para avisarnos del serio peligro, para avisarnos del riesgo que hay con tolerar aquellas cosas que nos pueden hacer caer. Mira cómo lo dice Santiago en el capítulo 1, versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero escucha esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No juegues con el pecado, porque el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La iglesia de Corinto, que no se arrepintió de su pecado, que no confesó su pecado, sino que toleraba el pecado y jugaban con el pecado, dice el apóstol Pablo, que unos de ellos estaban enfermos y que otros ya habían muerto. Porque aquí la palabra dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí hay, hermanos, algunos textos que nos dicen cuáles son las decisiones que debemos de tomar, para que luego no pensemos y no digamos que no sabíamos qué hacer. Pero el Señor Jesús nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la decisión radical que debemos de tomar? ¿Cuál es la decisión aquí? Velad y orad. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar esta persona? La persona que piensa que está firme, ¿cuál es la decisión radical que tiene que tomar? Mire que no caiga. Mire, esté atento, esté listo. Eso es como cuando vas cruzando un río, vas saltando de un lugar, de una orilla a la otra, a través de las piedras, y tú vas cuidando de no tropezar, vas cuidando de no resbalar, de no caer. Así también en nuestra vida espiritual. El que está firme tiene que ver dónde pisa, dónde camina, cómo avanza, y va cuidándose de las caídas. Eso es estar alerta. Efesios 6:11 y también el versículo 13 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Vestirme de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ante las caídas, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar toda la armadura de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, someternos a Dios. No intentes resistir al diablo sin la ayuda de Dios, sin antes someterte a Dios y al poder de su fuerza. Que tu victoria sea a través y por medio de la ayuda del Señor, por medio del Espíritu Santo que nos da poder para vencer, para resistir.
primero tenemos que someternos a Dios, luego resistir al diablo y entonces dice, huirá de vosotros. 1 Corintios 10:13 dice la palabra, y esto es hermoso lo que dice el Señor con respecto a nuestras tentaciones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios está diciendo que cuando eres tentado, Él te va a dar la salida, la vía de escape para que puedas salir. Como tú sabes, en la mayoría de los edificios grandes tú puedes ver las letras en caso de emergencia, en caso de fuego, unas letras que dice salida. Esa es la vía de escape y tú tienes que encontrarlas, ubicarlas para poder salir de ese conflicto, de ese problema. Así en nuestra vida espiritual, así cuando somos tentados, así cuando sufrimos acechanzas del enemigo, tenemos que buscar la vía de escape. Ahora, esa vía de escape tal vez tenga que ser la confesión de pecados. Dios nos manda a nosotros a que confesemos nuestros pecados. Esa vía de escape tal vez pueda ser que el Señor te la puso ahí, es el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tal vez tenga que ser rendir cuentas. Tal vez tengas que acercarte a uno de los líderes de tu iglesia, una de las personas de confianza. Tal vez tengas que acercarte a tu pastor de tu iglesia. Esa puede ser la vía de escape. David, antes de caer en la tentación con Betsabé, él tuvo la vía de escape, pero él no la vio. Él no miró la salida que Dios le había puesto con respecto a la tentación y terminó cayendo. Y pudiéramos hablar de todas las caídas y las vías de escape que Dios les proveyó, y estas personas no las vieron y la caída fue grande y terrible. Y hoy Dios nos dice a nosotros, nos recuerda a nosotros, que en momentos de tentación Él promete darnos la salida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Hermanos, ante las caídas, decisiones radicales. Jesús te está llamando a ti a tomar esa decisión radical en tu vida. Esa decisión extrema, esa decisión decidida, convencido por medio de la palabra, a través de la palabra, guiado por el Espíritu Santo a tomar una decisión radical en tu vida. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir velando y orando para no entrar en tentación. Estar firme. Si estás firme, mira que no caigas. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos de toda la armadura de Dios, someternos a Dios, buscar la salida, la vía de escape que Dios nos ha dado. Yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer tú para evitar esas caídas? ¿Qué estás haciendo para evitar esas caídas? ¿Qué cosas tienes que cortar para evitar esa caída? ¿Qué cosas tienes que sacar de tu vida? ¿Y qué quieres? ¿Entrar en la vida o ser echado al infierno? Al fuego que nunca se apaga, ahí donde el gusano nunca muere. ¿Quieres entrar en la vida o ser echado al infierno? Es serio lo que el Señor nos dice. Nos manda el Señor primero a no ser tropiezo, pero también nos manda a cuidar nuestras caídas. La manera de terminar del Señor es maravillosa, porque recuerda que los discípulos habían tenido un conflicto, un pleito entre ellos, de rivalidad, de quién era el mayor. Y el Señor termina todo este pasaje de la siguiente manera. Yo voy a leer otra versión que no es la Reina Valera. Los versículos 49 y 50 dicen lo siguiente: cada uno de ustedes tendrá que ser salado o sazonado con el fuego de la disciplina. Hablando de sal, recordemos que es buena y útil, pero si pierde su sabor, ¿cómo podrá usarse como sal?
Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz los unos con los otros. Aquellos hombres que habían peleado entre ellos, ahora tenían el llamado a ser sal ellos mismos y a vivir en paz los unos con los otros. Estos mismos hombres que habían reflejado el pecado de la ambición, el pecado de la rebelión, ahora también tendrían que tomar decisiones radicales. ¿Para qué? Para no ser tropiezo y para cuidarse de las caídas. Tomar decisiones radicales nos ayudarán para no ser tropiezo y también para cuidarnos de las caídas. ¿Por qué razón? Porque es mejor entrar a la vida habiendo tomado decisiones extremas que ser echado al infierno por negligente. Déjame repetirte esto para terminar. Es mejor entrar a la vida habiendo tomado decisiones extremas que ser echados al infierno por no atender la palabra de Dios. Yo espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Esta palabra que fue para los discípulos que iban a hacer las columnas, las bases de la iglesia primitiva que el Señor estaba levantando, es la misma palabra para ti y para mí. Cuidemos de no ser tropiezo en nuestra casa, a nuestros hijos, nuestra familia, a los pequeños del Señor. Cuidemos nuestras propias vidas. Si hay algo que tengamos que sacar, saquémoslo. Si hay algo que tengamos que cortar, cortémoslo. Porque es mejor entrar a la vida habiendo tomado decisiones extremas que ser echado al infierno por negligente. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Bendiciones.